Saludos cordiales, queridos y apreciados, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, internautas del ministerio programa Santa Lucía Canta para Cristo y a las Naciones, y también de Luciana Radio TV, Radio Universal y de todos los medios en los cuales este mensaje y esta programación será compartida o retransmitida a través del mundo entero. Les saluda su amigo de siempre, Gabriel Danuncio Rosanía Villaverde, desde la República de Panamá. Gracias a Dios ante todo por esta nueva oportunidad. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Saludo especial a nuestro hermano y director Ramón Díaz Bajaña, al hermano Eduardo Salvador, encargado de los ministerios internacionales, a todos los hermanos y hermanas que hacen posibles estas transmisiones y a todos ustedes que nos escuchan y nos ven en Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela, América Latina, España, Italia y hasta lo último de la tierra. Antes de iniciar o continuar con nuestra reflexión para el día de hoy, les pedimos encarecidamente a todos ustedes que compartan esta reflexión, que compartan esta programación de Luciana Radio TV, particularmente Santa Lucía Canta para Cristo y a las Naciones, para que podamos y se pueda llegar a toda la mayor cantidad de gente posible, particularmente de habla hispana, con los mensajes de edificación y de bendición que se transmiten por medio de esta plataforma. El título de nuestra reflexión es una pregunta. ¿Por qué tienes miedo? Este es un mensaje para todos ustedes y para todos nosotros, pero especialmente para aquellas personas que en este momento se encuentran en una situación que no saben cómo manejar ni cómo resolver, porque tienen miedo, porque tienen angustia, porque tienen desesperación. Este mensaje es para ustedes. ¿Por qué tienes miedo? El pasaje bíblico con el cual iniciamos nuestra reflexión es Salmos 112, 7, una parte de este que dice: no tendrá temor de malas noticias. Todos los días, en cualquier parte del mundo, se generan todo tipo de noticias. Muchas personas están al tanto de todo lo que pasa en el mundo entero o en su contexto inmediato. Y muchos de ellos pareciera que su especialidad está en las noticias de miedo, conflictos y problemas. Muchos de ellos parecieran ser adictos, constantes consumidores de este tipo de cosas. Con esto no estoy diciendo que no estemos informados acerca de lo que pasa, porque ciertamente tenemos que tener discernimiento acerca de lo que pasa, ser entendidos en los tiempos. Sin embargo, lo que no es bueno ni saludable, inclusive ni siquiera razonable, es que seamos prisioneros del pánico y del miedo. En el Salmo 112, 7, como leímos, dice lo siguiente: no tendrá temor de malas noticias. Reitero, no tendrá temor de malas noticias. ¿De qué o de quién está hablando Salmos 112, versículo 7? Para esto debemos leer todo el Salmo 112. Les invito a que busquen sus Biblias y apenas termine este mensaje, posteriormente lean detenidamente el Salmo 112, el cual se refiere a la excelencia y recompensa del justo. Cuando decimos que no tendrá temor de malas noticias,
se está refiriendo al justo, aquel hombre o mujer creyentes en Dios que han sido declarados justos por parte de Dios. Este Salmo 112 nos dice que el hombre, y agregamos la mujer, que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera, es que esta persona será declarada bienaventurada. La persona que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera, de acuerdo al Salmo 112, es bienaventurada. Esto significa que esta persona respeta al Señor, ama al Señor, obedece al Señor y lo tiene en cuenta para todo, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la fe, de la obediencia, de la santidad. Es alguien que se esfuerza constantemente en estar bajo el dominio permanente de Dios. Dice este Salmo 2 en versículo 1, que es lo que estamos comentando en este momento, con respecto a ser bienaventurados. La persona que teme a Dios y que se deleita en sus mandamientos en gran manera es bienaventurado. Y esto de bienaventurado significa o es la máxima expresión de las características morales, espirituales y emocionales que tiene un ser humano. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, esto es consecuencia de tu relación con Dios. No es algo que tú puedes fabricar por ti mismo. Tú buscas a Dios, tú crees en Dios y Dios va a intervenir en tu vida y te va a causar estas características, ser bienaventurado. Hay otras consecuencias buenas o beneficios que también están mencionados en el Salmo 112, que tiene o disfruta aquella persona que teme a Dios y que se deleita en sus mandamientos. Pero lo más grande e importante que tiene esta persona es la presencia de Dios en su vida. Y esto le produce ser una persona distinta, diferente y especial. Y vuelvo a lo que acabo de decir en cuanto a que no tendrá temor de malas noticias, a lo cual le agrego y reitero la siguiente parte de este versículo 7 de Salmo 112. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene temor de malas noticias? La respuesta la da ese mismo versículo 7 de Salmo 112, que dice, porque su corazón está firme porque confía en Dios. Su corazón está firme, su interior, su mente, todo lo que él es o ella es como persona está firme, está estable, está íntegro, porque confía en Dios. El carácter de Dios, la integridad de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios se va a manifestar en el creyente. Se va a manifestar en ti. Tiene que haber una evidencia, porque tú y yo estamos creyendo en el único y verdadero y sabio Dios, el único que es eterno, todopoderoso, omnipresente y omnisciente. Y esas características de Dios, sus atributos, su gloria, su poder, deben manifestarse en ti. Eso va a implicar, reiteramos, que tu corazón está firme, porque estás dependiendo de Dios en todo momento. No se trata de ti, ni se trata de mí, porque tú y yo somos pecadores, somos frágiles, somos débiles, pero dependemos de aquel que es todopoderoso, que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable, que nos dio una nueva identidad, que cambió nuestro lamento en baile. Por ende, no podemos seguir siendo como éramos antes. Ahora, todo esto es posible.
lo que hemos mencionado, lo que está en el Salmo 112, si esta persona es justo o justa. ¿Y qué significa que la persona sea justo? ¿Qué significa que tú seas justo o tú seas justa? Significa que has sido declarado así, o sea, justo o justa por parte de Dios. Tu condición de justo no es algo que depende de ti, depende de Dios, de la bondad, del amor, la misericordia de Dios. Eres declarado sin culpa. Y esto, para entender la profundidad, les invito a que lo lean y lo estudien, tanto en la epístola a los romanos como la epístola a los gálatas, que hablan sobre la justificación por medio de la fe. Eres declarado sin culpa. Eso es lo que significa ser justo o justificado. Eres declarado sin culpa por causa de la gracia de Dios, pero a través de la fe en Jesucristo. Todo el poder que está en Cristo, que emanó de Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está a tu disposición. Y no son las circunstancias las que necesariamente tienen que cambiar. Eres tú el que tienes que cambiar en cuanto a saber quién tú eres en Cristo Jesús. De parte de Dios tenemos una serie de promesas y bendiciones, las cuales es tiempo que las entendamos, que estemos claros y seguros de que contamos con esto y la disfrutemos. Y cada uno de estos temas que mencionaré a continuación nos debe motivar para estudiar al respecto. ¿Y cuáles son estas promesas y bendiciones? La salvación, la justificación, la regeneración, la santificación y la glorificación. Hemos sido dotados por Dios de su presencia. Y esto debe causar un cambio radical y rotundo en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Filipenses 4, 6 al 7 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, internautas, se acerca cada día el fin de todo. Y lo que nos toca hacer, lo único que nos toca hacer, o lo que mayormente nos toca hacer, es confiar en el Señor, ser transformados por su poder y vivir de acuerdo a su voluntad. Quiero ir dándole una serie de versículos ya para ir terminando esta reflexión, que con la sola lectura el Señor te va a hablar a ti y me va a hablar a mí. Colosenses 2 del 9 al 10 dice: porque en Él, refiriéndose a Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, tómalo para ti, y tú y yo, y vosotros estamos completos en Él. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Recuerda que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es nuestra luz y nuestra salvación. Como nos dice el Salmo 27, del 1 en adelante, que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré,
que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. En Mateo 28:20 tenemos una parte que dice, en ese contexto de la gran comisión, hablando de Jesús con sus discípulos, pero es una promesa que también se transfiere a nosotros que creemos en Él hoy por hoy, dice, he aquí, hablando nuestro Señor con seguridad, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso Él lo prometió y lo cumplió con la promesa y la llegada y la manifestación del Espíritu Santo, no solo aquella vez cuando Él estuvo en esta tierra, sino a través de los siglos hasta el día de hoy. En Romanos 8:11, y de antemano les invito a que lean todo el capítulo 8 de la epístola de los Romanos. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y finalmente les comparto Primera de Juan 4:4, que dice así, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Luego de haber escuchado estas palabras, que les invito a que las mediten cada una de ellas, y luego de concluido este mensaje y luego concluida esta programación, vuelvan a escuchar este mensaje. Nosotros hemos recibido de parte de Dios un recordatorio bien claro acerca de que podemos confiar en Él. Confiar en Él no importa qué es lo que esté pasando. Es muy cierto, cada persona tiene sus circunstancias, unos más difíciles que otros, unos más complicadas que otros, pero la presencia de Dios te va a dar descanso. La presencia de Dios te va a dar paz. El gozo del Señor será tu fortaleza. Y en este tiempo tú tienes que aprender a confiar y a depender de Dios como nunca antes lo has hecho. A través de la fe, a través de la oración, a través de la lectura y estudio de la palabra, meditación de la palabra. Hermano, nosotros como cristianos no tenemos prometido que todo va a ser fácil, pero sí tenemos su presencia que nos va a acompañar, nos va a fortalecer y nos va a ayudar. Y algún día, cuando haya terminado nuestra carrera, tú y yo seremos liberados para siempre de todo este dolor, de toda esta angustia y sufrimiento que de una manera u otra hemos tenido que soportar. Pero mientras tanto, fortalécete en el Señor. Tienes lo más importante, que es la salvación de tu alma, el perdón de los pecados y la vida eterna. Tienes la mente de Cristo, tienes el Espíritu Santo, que te va a ayudar en todo momento, en cuanto a sabiduría, en cuanto a prudencia, en cuanto a paz y en cuanto a todo lo que tú necesites, para que el Señor sea quien gobierne tu vida y no el miedo ni el temor. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias por esta hermosa oportunidad de poder compartir este mensaje con mis hermanos, hermanas, amigos y amigas a través de esta plataforma. Te pido, Dios, que seas tú obrando en nuestras vidas, especialmente en aquellos que han estado afectados por el miedo, por el temor,
por la angustia y la desesperación. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a todos para que no importa lo que pase, sepamos y recordemos que tú estás en el control de todo y que en tus manos está la victoria y en tus manos está la respuesta que nosotros necesitamos. Que no tengamos temor de malas noticias, porque todo tiene su tiempo y tú eres el que está en control de todo. Señor, perdónanos de todo pecado, límpianos de toda maldad, libéranos de toda opresión, dale salud a nuestros cuerpos, danos prosperidad material, ayúdanos en lo que corresponda y sea necesario. Pero ante todo, que nuestra fe y nuestra confianza en ti sea fortalecida, sea renovada, sea acrisolada. Señor, te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias una vez más por esta oportunidad, un gran privilegio, un favor no merecido. Gracias, hermano Ramón, hermano Eduardo y los hermanos que hacen posible la transmisión y todos ustedes que nos han visto y nos han escuchado en esta oportunidad. Será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Que Dios les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro de justicia sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia de ustedes y ponga en su vida mucha, pero mucha paz. Hasta la próxima. Gracias y bendiciones.